Sergio Noble, de Pulso Saludable. La primera pregunta es para el doctor Cortés. En los días pasados, el expresidente Felipe Calderón compartió en un tuit que se estaban dosificando las dosis de la vacuna Pfizer. ¿Qué tan cierto es esto y por qué se estaba haciendo? Mencionaba él que un envase alcanza para 6 dosis y se estaban utilizando hasta 7 dosis. Sí, vimos eso, dígame, porque ya me llama la atención que ya lo han insistido algunos medios de comunicación. No sabía que el expresidente Felipe Calderón es quien había iniciado esta idea. Lo que sospechamos, bueno, me reservo mi opinión respecto a cuál puede ser la intención del expresidente Felipe Calderón, quizá es un poco evidente para muchas personas. Pero una vez que se ha propiciado esta desinformación, ayer hablábamos justamente a propósito de una pregunta sobre estos fenómenos de desinformación que comentábamos con Blanca Valadez. Este es un ejemplo de ello. Lo que vemos ahí es, relato la historia de la 5 a la 6ª dosis, 5ª a 6ª, y posiblemente este es el origen de esta confusión. La vacuna de Pfizer originalmente venía envasada en un vial, en una ampolleta multidosis, que estaba destinada para ser usada en 5 dosis. Pero después, esto ya tiene casi 2 meses y medio, Pfizer mismo nos planteó al gobierno de México, igual que se lo planteó a Estados Unidos y a varios de los países europeos, asumo que a todos aquellos países a los que les estaba distribuyendo vacuna, que había tenido un desarrollo tecnológico BioNTech, que es la compañía con la que está asociada Pfizer. El desarrollo tecnológico, por simple que parece, resultó muy útil, y es una aguja que tiene un calibre pequeño y que lo que permite es que lo que se queda en la aguja, una vez que se saca el líquido de la ampolleta, sea un volumen menor comparado con las agujas que convencionalmente estábamos utilizando. Esto técnicamente se le llama volumen muerto, es el volumen que ya no se puede utilizar, que se queda atrapado en la propia jeringa o en la aguja. Esto ocurre siempre, en cualquier inyección se queda ese líquido retenido y ya se desperdicia o se elimina. Retomo 5 dosis y lo que nos mostró Pfizer es que si se usaban este tipo de jeringas se podía obtener 6 dosis para el mismo volumen líquido y desde luego para la misma concentración de la sustancia activa que hay en cada una de las dosis que se aplican. Nuestra reacción fue desde luego de entusiasmo, porque eso nos permitiría sobre todo tener una mayor velocidad de recepción de vacunas en la medida en que Pfizer en su proceso de producción entregaría los mismos viales, pero que si se utilizaba esta aguja podíamos aprovechar la 6ª en vez de solo 5. Cuando ya lo multiplicamos por la cantidad de vacunas recibidas, es un cambio muy sustancial en la velocidad de aplicación. Nosotros en México concretamente encontramos otro proveedor de agujas que tenía un modelo de aguja con características semejantes, de tener bajo volumen muerto, y antes de aceptar el reconocer formalmente que se tenían 6 dosis en vez de 5, insisto y reitero y subrayo, con la misma concentración de sustancia activa y el mismo volumen. Entonces, lo que hicimos fue una prueba de campo, una prueba en condiciones reales, e instruimos a los centros de vacunación de una manera vigilada o controlada que usaran esas agujas y que entonces no dejaran el líquido que se estaba quedando en los viales correspondiente a ese volumen necesario para la 6ª dosis, porque ya se podía aprovechar con las jeringas especiales, vamos a llamarles. Ese procedimiento lo documentamos y en su momento le respondimos a Pfizer, oficialmente le dijimos gracias por la propuesta, efectivamente se puede obtener la 6ª dosis y de momento no necesitamos comprar agujas
de la compañía BioNTech, porque tenemos un proveedor, la compañía DL, muy establecida en México, que nos da una aguja con características semejantes. Fue impresionante porque logramos obtener en más del 98% de los viales de las ampolletas y en prácticamente la totalidad de los centros de vacunación de las 2 semanas consecutivas en donde hicimos la prueba, en todo el país, la 6ª dosis. Cuando ocurrió eso, entonces le comunicamos a Pfizer. Pfizer formuló una solicitud oficial a COFEPRIS para que se hiciera una modificación en el documento de autorización de uso de emergencias, reconociendo la existencia de la 6ª dosis y, por supuesto, la contabilidad de las dosis se hace ya ahora considerando viales de 6 dosis. Entonces, ignoramos de dónde salió, bueno, ahora sabemos de dónde salió, pero nos causaba cierta confusión por qué había esta idea. Sospechamos que es una malversación de la información, una distorsión de esto que ahora mismo estoy explicando. Doctor Gatell, del millón de vacunas de Johnson & Johnson, ¿cuántas se destinarán a la frontera, a la franja fronteriza? Y de esta misma donación también se vacunarán a los mexicanos que están del otro lado, en este caso a Quintana Roo. Ahorita me voy a decir la Quintana Roo, perdón, me distraje porque precisamente me estaban mandando una precisión sobre la cantidad de dosis. Hasta el momento se ha hablado, la propia vicepresidenta o vicepresidente de Estados Unidos se lo dijo así al presidente López Obrador en su llamada de la semana pasada, por arriba de 1 millón, over 1 million dosis. Parece ser que está cerca de 1.350.000. Las que recibiríamos, se están afinando los detalles técnicos, pero es el número estimado. Con esa cifra en mente, hemos identificado la cantidad de población que hay en estos municipios fronterizos. Si tomáramos todo el grupo desde los 18 años, estamos hablando de un poco más de 2.370.000 personas en los 39 municipios. Independientemente de las fases en las que va a ir ocurriendo, al final para esa región vamos a necesitar esa cantidad de dosis. Entonces, por ahora utilizaríamos en forma inmediata en la franja fronteriza 1.350.000 dosis. No nos va a alcanzar para todo el grupo desde 18 años en adelante, pero seguramente sí para aproximadamente la mitad de personas de 30 a 39 y todas las de 40 a 49. Necesitaremos dosis adicionales que no necesitan ser de Johnson & Johnson. Obviamente otras personas se pueden vacunar con cualquiera de las otras vacunas que estamos utilizando. Y el, llamémosle operativo o la modalidad específica de uso en las zonas turísticas puede ser con cualquiera de las otras vacunas o las 5 vacunas que tenemos en este momento en uso, como lo hemos estado haciendo para el resto de los segmentos del programa de vacunación. Consideramos aspectos técnicos que tienen que ver, entre otras, con la factibilidad. La refrigeración es mucho más manejable que la ultracongelación y hay vacunas que tienen incluso tiempos de uso en ultracongelación sumamente estrictos, como es el caso de Sputnik V, y entonces eso va determinando dónde la vamos aplicando. Y una tercera pregunta, a quien guste responder. Para los pacientes que tienen esclerosis múltiple, ¿también estarán considerados dentro de la población con capacidades diferentes para vacunar? Ya que hay algunos que necesitan bastón o ya no pueden ver correctamente, o hay algunos que ya no pueden incluso caminar. Muchísimas gracias. Precisamente para eso son las modificaciones que se requieren en el sistema de registro, porque hay limitaciones y hay discapacidades. Y dentro de las limitaciones, evidentemente, hay muchísimos rangos. Pueden ser una persona que con, permítame decirlo así, con la simpleza del uso de un bastón, puede trasladarse sin ningún problema, ¿sí? Hablando de una persona que vive con esclerosis múltiple, pero otra persona que vive con la misma esclerosis múltiple, como bien lo comentas, pudiera ya tener una limitación en su movilidad tan importante que ni siquiera se le podría
llevar a recibir la vacuna. Y entonces tenemos dos grandes extremos de la misma esclerosis múltiple, en la que la limitación es diferente para su movilidad. Entonces, en estas variables de discapacidades o limitaciones o dificultades para la movilidad, la audición, la visión, etcétera, ahí es también cómo se va a ir revisando y priorizando a las personas cuya movilidad o cuya discapacidad es diferente una de otras, y por lo tanto el riesgo para unas personas es diferente que para otras. No tendrían que presentar ningún certificado médico, nada, solamente con asistir. Existe un certificado de discapacidad que utilizan las personas que viven con discapacidad para múltiples otras cosas, como precios diferentes en el pago de los derechos para recibir un pasaporte, ¿no?, que pudiera ser de utilidad. Sin embargo, no todas las personas que viven con discapacidad cuentan con este certificado. Por lo tanto, y así como siempre lo hemos hecho, el registro, el autorregistro para autodeclarar la discapacidad o la limitación que le impide o que requiere o que le incrementa su riesgo de padecer un cuadro grave de COVID, para poder acceder a este espacio en el que personas entre 16 y 39, que en general aún no se vacunan, pudieran hacerlo en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Miguel Hernández, de Canal 14, Penilei Ramírez, Janet y Juan Hernández. Buenas noches, subsecretario. La pregunta es, el presidente de Honduras informó esta tarde que México confirmó el envío de 100,000 vacunas contra el COVID-19 para este país centroamericano. ¿Podría profundizar un poquito más en esta donación? ¿Cuáles son las vacunas que se van a donar? ¿Cómo fue el acuerdo en general? Es posible que igual hay un desfase de información de algo que se ha pedido por parte de Honduras a algo que se está dando por un hecho. Lo que tenemos hasta ahorita es algunos gobiernos de otros países que han tenido una notoria dificultad para tener acceso a las vacunas, han hecho peticiones a México por la vía diplomática. Son varios, no solamente Honduras, son varios países de la región latinoamericana. Y aquí lo que quiero destacar es, bueno, uno, para claridad de lo que usted pregunta, y le agradezco, esto no ha ocurrido. Esto es apenas la petición que se está recibiendo. Los detalles, obviamente, de en qué momento se recibió y en qué términos y cuántas dosis se han pedido, estarán en manos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Lo que sí puedo también destacar, que en este momento ya fue planteado por el presidente López Obrador, es el buscar todos los mecanismos de solidaridad continental. Esto es semejante a lo que anunciamos hace 2 semanas cuando nos visitó la ministra de Salud de Argentina, Carla Bizzotti, la doctora Carla Bizzotti, y también la maestra Cecilia Nicolini, asesora del presidente Alberto Fernández. Hemos venido construyendo como Gobierno de México una red de colaboración respecto a la pandemia, respecto a la respuesta pandémica. Uno de los instrumentos útiles, no daré detalles puesto que está esto a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, es el mecanismo de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC. México ocupa por segunda vez consecutiva y por voto de los miembros de este organismo la presidencia pro tempore, y esto ha permitido que México ejerza su tradicional diplomacia solidaria, y este ha sido uno de los mecanismos articuladores del reconocimiento de estas necesidades. La semana pasada, seguramente tomaron nota, precisamente la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de AMEXID, la Agencia Mexicana de Cooperación para el Desarrollo, llevó cargamentos de varios insumos, en particular insumos para la atención crítica de enfermos con COVID a varios países de la región, y es parte de esta tendencia. El marco legal, por supuesto, está estipulado desde
hace varios años, en 2010, cuando se estableció la Ley de Cooperación para el Desarrollo de México, en donde se estableció precisamente esta entidad AMEXIT. Entonces, estemos expectantes para que la Secretaría de Relaciones Exteriores nos vaya a dar conocimiento de cuáles son las peticiones y cómo en su momento se pueden ir resolviendo. Muchas gracias. Penilei Ramírez, Janet Galindo y Juan Hernández. Buenas tardes nuevamente, doctor. Bueno, he regresado para insistir en la pregunta de ayer sobre la vacuna CanSino. Decía usted ayer que iba a solicitar información a COFEPRIS y bueno, le repetiré las mismas preguntas, que son básicamente con cuántos datos de los participantes mexicanos del ensayo clínico, en la fase 3 de este ensayo, se aprobó la vacuna, cuál fue el índice de rango inferior en el intervalo de confianza que obtuvieron, considerando este 5% que usted presentó a la Academia Mexicana Nacional de Medicina de México y cuánto, considerando que han pasado 4 meses desde esa aprobación de emergencia, cuántos datos se han procesado hoy y cuál es, hasta donde ustedes tengan conocimiento, el intervalo de confianza de esa vacuna hoy para los participantes en específico de México. Con mucho gusto. Gracias, Penilei. Conversamos con COFEPRIS, aquí quiero retomar sobre lo que decíamos ayer y ahorita quisiera comentar también sobre la recolección que usted tuvo ayer de mi respuesta. Creo que es importante que el público tenga claro cuál fue la recolección, pero eso ahorita lo comentamos. Conversamos con COFEPRIS, constatamos una situación que conocíamos ya en términos generales, las deliberaciones del Comité de Moléculas Nuevas. Aquí explico para el público, el Comité de Moléculas Nuevas es un comité que está reglamentado desde hace mucho, posiblemente desde que existe COFEPRIS, en el que personas académicas, científicas, que son familiares de un tema en particular, se reúnen para revisar los expedientes que presentan las compañías farmacéuticas interesadas en un registro sanitario y toman una postura, a veces por consenso, a veces por voto, y se la formulan a COFEPRIS. Y COFEPRIS, con base en eso y otra información que puede allegarse por distintos mecanismos, ya toma una decisión final y la aprueba o rechaza la aprobación. Este mecanismo, ahora al explicárselo al público también se lo estoy respondiendo a usted, contempla precisamente esto último que digo. El comité delibera sobre la información que se le presenta, pero nada priva a COFEPRIS de recibir otra información que viene de múltiples esquemas. Y destaco aquí entiendo que aunque el comité no recomiende la aprobación, COFEPRIS tiene la facultad de aprobarlo. Definitivamente, es un comité asesor, no tiene otra indicación que esa y no tiene una obligatoriedad COFEPRIS de recibir la recomendación como una instrucción. De otra manera sería fuera de lugar, porque significaría que la acción regulatoria la ejerce el comité y no es el caso. Los comités asesores, como su nombre lo indica, asesoran. COFEPRIS tiene la facultad de allegarse de otra información y lo que es relevante para la pregunta que a usted para la vacuna que a usted le preocupa es un mecanismo que ha sido sumamente útil ahora, es las colaboraciones con agencias de regulación sanitaria de otros países. También para familiaridad suya y del público, las agencias de regulación sanitaria del mundo son clasificadas o calificadas por la Organización Mundial de la Salud con base en su desempeño técnico y hay unos mecanismos específicos de evaluación y para conferir estas calificaciones. En la región de América existen 6 agencias de regulación sanitaria que se encuentran en la categoría número 4, que es la más alta, y voy a mencionar a una que fue aquí relevante, que es la de Chile. COFEPRIS tiene nivel 4, pero la de Chile, la de Argentina, la de Cuba, la de Colombia, la FDA de Estados Unidos y la Agencia de Regulación Sanitaria de Canadá son las 6 de la región que tienen esta connotación. Entonces, en mecanismos de colaboración, algunos previamente existentes, otros en una amplia fase de desarrollo ahora, COFEPRIS se pudo allegar información de Chile
que ya estaba en el proceso de revisión de la vacuna CanSino y que hoy, desde hace varios meses, también aprobó, le dio una autorización de uso de emergencia a esto. Entonces, todas esas deliberaciones son propias de COFEPRIS. Hay una regla fundamental que desde luego me priva de poderle dar y de conocer yo mismo estos datos específicos que usted me menciona, que estas deliberaciones obviamente están enmarcadas en el contexto de productos que son sujetos a, entre otras cosas, desarrollos tecnológicos de patente. Entonces, no solo estos, siempre, aquí Janet Galindo de Mundo Farma nos lo puede confirmar, todo producto farmacéutico se le confiere a la autoridad sanitaria de cualquier país la confianza de que no va a divulgar elementos específicos que pueden afectar esto. Pero concluyo diciendo, la COFEPRIS, la comisión, tomó en cuenta todos los elementos y uno muy importante que hay que distinguir, que posiblemente, a reserva que no sea el caso, en su pregunta y en su nota del viernes pasado no está claro, es que todas las vacunas que están en uso en el mundo entero, todas, Pfizer, Astra, Sputnik, todas, Johnson & Johnson, en el mundo entero están en un proceso de autorización de uso de emergencias. No son registros definitivos. Entonces, esto lo menciono porque tiene una implicación directa sobre su inquietud. Los ensayos clínicos están todavía abiertos. Casi todos los ensayos clínicos tienen unos horizontes de seguimiento de 3 años, en algunos casos, dependiendo cuál es el diseño y las preguntas científicas, pueden incluso tener más tiempo. Considerando el estado de pandemia, es un poco obvio para el público en general, asumo que también para usted, pero desde luego en términos técnicos, que hay que poner en la balanza la necesidad con la certidumbre de la información. Y tomando en cuenta todo esto, es que COFEPRIS confirió la autorización de uso de emergencia, que no registro definitivo, a CanSino, a Sputnik, a Sinovac, a Astra y a Pfizer y a Johnson & Johnson. Perdone la interrupción, sé que estamos ya cortos de tiempo. 3 minutos le hemos dado. Una pregunta muy concreta. ¿El Por favor. Comité de Moléculas Nuevas en México recomendó o no la aprobación de esta vacuna? Como le digo, estas son deliberaciones de COFEPRIS. Esto no O sea, está… usted no sabe. No, esto no está, esto está reservado. Ok, Entonces, cuando COFEPRIS nos comunica algo, lo hemos hecho público en todos los casos. Ahora, ¿tampoco sabe usted con cuántos datos de participantes mexicanos de la fase 3 del ensayo se aprobó? Todas esas deliberaciones están en ese contexto. Déjeme aquí, para que no se me acabe a mí el tiempo, de comentar que No, pero un momento, usted… por no, favor. No, lo antes, quiero poner en contexto, Penilei. Sí, pero es que no me ha contestado la otra pregunta de ayer. Después que era, de esta… Permítame. Puede venir mañana, ¿eh? Mañana también damos conferencia. Llevamos es que habló 5 minutos y no contestó nada. Espéreme, llevamos 480. Los caballeros y damas que están aquí, reporteras y reporteros, han venido durante 15 meses. Usted hoy se aparece y quiere tener primera línea o una respuesta especial o entrevista especial. Decir que un reportero viene no es decir que alguien se aparece. Ayer doctor. Penilei Ramírez, de Univisión, que es el medio con el que se presenta, pero columnista de Reforma y del Universal, nos puso en su tuit, inmediatamente saliendo de aquí: México acepta que aprobó vacuna CanSino con rango inferior en el intervalo de confianza, eficacia mínima de 5%, la OMS pide mínimo 30%. Y datos de ensayo clínico en Pakistán, sin saber cuántos de México, dijo hoy H.L. Gatell, para servirles, en conferencia de prensa ante las preguntas. Es interesante que inmediatamente los tuiteros le dijeron, espero que haya tomado nota, que eso no fue lo que dije. Entonces, lo que me da la impresión, Penilei, es que usted está tratando de llevar las cosas para desvirtuar la información que damos aquí al público, doctor, y eso no es correcto. Doctor Gatell, usted está aquí para dar tranquilidad al público que lo ve, ¿no? Estamos sí. De acuerdo en que para eso usted da una conferencia de prensa. Ok, la pregunta es muy simple. ¿Con cuánto porcentaje de ya se lo respondí. Esa es una materia de COFEPRIS que para esa vacuna… Sí, pero quien presentó esos datos a la Academia Nacional de Medicina de México fue usted, doctor. No, Penilei. Usted lo presentó. Hay un video que está usted presentando esos datos. ¿Quiere escuchar o quiere seguir planteando su postura
para desinformar. No, es que eso no es correcto. permite? No es ¿Me correcto permite? que usted diga eso a la prensa, no es correcto. Entonces, ¿Me- por favor, me permite responda a que la le pregunta. responda? Penilei, ya le destinamos 5 minutos adicionales de la señal de televisión, pero escuche la respuesta. Penilei Ramírez, columnista del Universal y del Reforma, reportera de Univisión, se refiere, y se refirió en su columna, a una conferencia que di en la Academia Nacional de Medicina el 11 de febrero próximo pasado, en donde puse una diapositiva. Esto es información pública, todo el mundo la puede acceder si buscan mi presentación. Lo que en ese momento conocíamos de distintas fuentes que están especificadas justamente en la presentación sobre todas las vacunas actualmente existentes en el mundo, o las principales, no todas ellas en uso o en autorización en México. Y justamente los datos que yo tomé, eso sí se lo dije ayer, para mi presentación, no para la autorización, porque yo no soy COFEPRIS. Sí está claro lo de la autonomía técnica de gestión. Para Usted mi lo que presentación… dijo literalmente fue de mi interrumpa. diapositiva de la que me hago cargo. Eso. Penilei, Eso fue lo que dijo. Penilei, ayer dije de mi diapositiva de la que me hago cargo, lo vuelvo a decir, creo que es bastante obvio para todas y todos. Cuando yo hago mi diapositiva y la presento, yo me hago cargo de mi diapositiva. La información que presenté ahí era específicamente la que yo tuve acceso de el ensayo clínico de Pakistán. Usted mezcló las historias y ahora quiere hacer una historia falsa de que en México el ensayo de Pakistán fue la pieza única o clave de esta autorización de uso de emergencia. Yo nunca he dicho eso. Bueno, entonces vamos a terminar aquí. Sigue siendo bienvenida Penilei, igual que todas y todos ustedes. Espero que no necesite un sillón u orden de privilegio y cumpla las reglas como todos los demás. Pero vamos a destacar las vacunas que se autorizan en el mundo, en todo el mundo, me estoy refiriendo a Estados Unidos, a Canadá, a Inglaterra, a Dinamarca, a Francia, desde luego a México, a Brasil, a Chile, a Argentina, están en una etapa, como lo hemos comentado varias veces, que se llama autorización de uso de emergencias. Se confiere esta autorización con reglas muy semejantes entre los países cuando se tiene suficientes elementos de documentación sobre la seguridad, la calidad y la eficacia de las vacunas. Pero no necesariamente tienen que ser ensayos clínicos de la fase 3 completamente terminados. Eso, en promedio o en la generalidad, estará ocurriendo para todas las vacunas, el Pfizer, Astra, Johnson, etcétera, en aproximadamente 3 a 5 años. Es bastante claro que no podemos esperar 3 a 5 años para tener vacunas, porque entonces el daño que causaría la epidemia sería muy grande. Entonces, en el momento en que esa razón de la tranquilidad, la claridad de la información es suficiente y consideramos la oportunidad de uso, se confiere esta autorización de uso de emergencia. Este es lo que hemos comentado varias veces en esta conferencia. También le recomiendo, si quiere ver la colección de conferencias, están todas ellas a disposición pública. La epidemia sigue. En este momento 20 semanas de reducción. En la semana que corre en un estado de meseta que ya hemos comentado, no se ha acabado la epidemia en el mundo. Hay regiones del mundo, en especial el hemisferio sur, que tienen importante actividad epidémica, y mientras la epidemia siga activa en los países hay que mantener las medidas de prevención. También hay que acudir a vacunarse. Recomendamos que todas y todos se vacunen para que tengamos protección a cada una de las personas, a sus familias y en general a la comunidad. Nos vemos aquí mañana. Muchas gracias a todas y todos.